Valeria, ¿pueden visualizar mis diapositivas? Sí, doctora, sí se ve. Ok. A ver, vamos a dar unos 3 minutos. ¿Cuántos hay? 60. A ver, 3 minutos. Y a ver, jóvenes, 74 participantes. Vamos comenzando. Me han dicho que tengo que grabar la clase. ¿Dónde la grabo? Doctora, no se le escucha. Sí, lo sé, es que he apagado mi micro. Estoy buscando dónde se graba. Abajito en la sesión está ahí, sale un circulito donde dice grabar. Un circulito donde dice grabar. No hay ningún circulito. Ah, ya, apps, no. No creo. No, Pero bueno, el que está escuchará la clase. Más, a ver. Tampoco veo que diga grabar. Por acá recién estoy entrando. Tampoco puse eso. Bueno, ¿cómo verán mis cosas mis hijos? Ya está hecho, chicos. No puedo grabar. Ya sale participantes 81, chat, pausa, anotación, control remoto. No, no sale grabado. Generalmente salía arriba.
Doctora, en todo caso puede ponerme como co-host para yo ayudarla a grabar. Ya, te coloco. ¿Y dónde pongo para colocarte, chicos? Disculpen, esto de aquí es nuevo, yo siempre entro por otra aplicación. ¿Dónde te coloco? En mi nombre tiene que hacer clic Tu nombre, y Valeria, ahí, ¿sí? Aquí. sí, A ver, ya. y me tiene que poner como, ahí dice, como anfitriona creo que está. ¿Es este? ¿Sí? ¿Ya está? ¿Está bien? Valeria, Sí, doctora, no me sale. ahí te he colocado. Ay, Dios, estamos con la hora. ¿Sí, Valeria? No me sale, doctora, que me ha puesto como anfitriona. Pero en todo caso, si no, podría ser así nomás. No hay Bueno, problema. ya. Retrocede. Y ahora no me quiere responder. Listo, ya jóvenes. Bueno, soy la doctora Silvia Bazán, médico pediatra, asistente del Servicio de Pediatría del Hospital Luis N. Sáenz, Policía Nacional del Perú. Vamos a hacer la clase hoy de insuficiencia renal aguda e insuficiencia renal crónica. Ya. La insuficiencia renal en sí es el daño transitorio o permanente de los riñones, ¿no? Que tiene como resultado la pérdida de la función normal del riñón. Hay dos tipos, ¿no? De insuficiencia, aguda y crónica. La insuficiencia renal aguda comienza en forma repentina y es potencialmente reversible. La insuficiencia renal crónica progresa lentamente en un periodo de al menos 3 meses y puede llevar a una insuficiencia renal permanente, irreversible, a diferencia de la insuficiencia renal aguda. Las causas, síntomas, tratamiento y consecuencias, tanto de la renal y de la crónica, van a ser diferentes. No me gustan. Ya, la insuficiencia renal aguda viene a ser la pérdida brusca de la función renal o la disminución rápida de la tasa de filtración glomerular, que conduce a acumulación de productos nitrogenados, a la incapacidad de mantener la homeostasis de líquidos y electrolitos, lo cual va a ocurrir en al menos 7 días o tal vez menos. La etiología es multifactorial, ¿no? Clasificándose en 3 grandes categorías: la ira prerrenal, la ira renal y la ira postrenal. Ya. Enfermedad renal. Hoy en día, pues se define como enfermedad renal, ¿no? Antes le decíamos lesión renal aguda, daño renal agudo, insuficiencia renal aguda, pero hoy en día lo conocemos como enfermedad renal, la que se clasifica en 3 grandes grupos, ¿no? La enfermedad prerrenal o insuficiencia renal aguda funcional o sensible a volumen va a ser causada por una perfusión renal reducida, ¿no? Esta forma de ira es la más frecuente en la edad pediátrica, ¿no? Y esta se va a deber a hipovolemia. Se va a alterar la función, va a haber una disminución del flujo sanguíneo renal, pero el riñón puede autorregular su flujo.
¿no? O sea, todavía puede mantener su capacidad, ¿no? Entonces, lo que va a hacer, va a retener el líquido lo más que pueda y por ende va a disminuir la diuresis. El problema es que van a aumentar los productos azoados, ¿no? Como la urea, la creatinina, ¿no? El riñón utiliza un 25% del gasto cardíaco, que más o menos en volumen es unos 1.250 mililitros por minuto. Entonces, para funcionar en casos de que haya una injuria, ¿no? Utiliza solo el 20 a 30% de este volumen, ¿no? Entonces, con esa cantidad va a mantener su función, ¿no? Va a retener la orina, pero también van a contenerse más los productos azoados, ¿no? La ira intrínseca ocurre cuando las estructuras renales internas ya están dañadas, ¿no? Generalmente esto se produce por isquemia, ¿no? Por fármacos nefrotóxicos, por enfermedad glomerular o enfermedad microvascular, ¿no? Aquí va a haber una isquemia, ¿no? Que va a producir una necrosis tubular aguda. Va a haber muerte celular, va a haber lesión de todos los túbulos, ¿no? De todos los túbulos renales, va a haber una esfacelación, una denudación de lo que son los microcilios, ¿no? Las microvellosidades, ¿no? Entonces no va a haber una, este, una debida secreción, excreción, ¿no? Y esto va a producir una necrosis. Y la ira postrenal, ¿no? Es aquella que se debe a causas obstructivas posteriores al riñón, ¿no? Va a aumentar la presión intratubular, ¿no? Va a estar alterado el flujo sanguíneo y van a producirse procesos inflamatorios, ¿no? Que van a resultar en una lesión renal aguda, ¿no? Ahora, esto va a desaparecer cuando desaparece la obstrucción, ¿no? Ya. En cuanto a etiología de los tres grandes grupos, ¿no? Vamos a ver en una ira prerrenal, que generalmente se va a deber a una baja perfusión renal, y esto se va a producir por una deshidratación o una hipovolemia, ¿no? ¿Y qué causas pueden ocasionar que haya una deshidratación? Las pérdidas gastrointestinales. En pediatría, ¿qué es lo que produce deshidratación? Las diarreas y los vómitos, ¿no? En gran cantidad, ¿no? Diarreas en gran pérdida de volumen, vómitos, ¿no? Excesivos, ¿no? Sudoración profusa, ¿no? Hay pacientes que sudan mucho después de un cuadro de fiebre, por ejemplo, ¿no? Y también puede producir una deshidratación. La baja ingesta de líquidos, ¿no? Un hilio intestinal produce un tercer espacio, una pancreatitis, un síndrome compartimental, una hemorragia aguda y pérdida de sangre y hay hipovolemia, quemaduras, hay una gran deshidratación, ¿no? Pérdidas urinarias, ¿no? En caso de una diuresis osmótica en pacientes que son diabéticos, ¿no? Una nefropatía perdedora de sal, el uso de los diuréticos también condiciona deshidratación, ¿no? El bajo gasto cardíaco, ¿no? Cuando hay una isquemia, una miocarditis, patologías generalmente cardíacas, ¿no? Un síndrome hepatorenal menos frecuente, ¿no? Y bueno, la sepsis, ¿no? La sepsis puede provocar una ira prerrenal y puede provocar una ira renal. Y la ira renal en sí, la ira intrínseca o parenquimatosa, ¿no? Cuando hay daño renal se produce, ¿no? Por varias causas. Una de ellas es patologías tubulointersticiales, ¿no? Ahí hablamos de la necrosis tubular aguda. Ahora, ¿qué cuadros pueden causar una necrosis tubular aguda? Una sepsis. Bueno, ya ustedes conocen el mecanismo, ¿no? De los cuadros sépticos, ¿no? Hay un aumento de la permeabilidad vascular, hay edema, intervienen pues interleuquinas, ¿no? Todo esto produce una vasodilatación sistémica y aumento del flujo renal, ¿no? Y por ende una necrosis tubular aguda, ¿no? La sepsis se produce en infecciones severas, ¿no? Secundarias a la descompensación de un cuadro infeccioso, ¿no?
una neumonía, una diarrea, todo eso puede producir una sepsis, ¿no? Y en sí la sepsis provoca una necrosis tubular aguda. Los contrastes yodados, ¿no? Los contrastes yodados bastante usados en ciertos procedimientos, ¿no? Como por ejemplo las tomografías, ¿no? Las tomografías con contraste, ¿no? Producen daño renal agudo, ¿no? Antimicrobianos como los aminoglucósidos, ¿no? La micacina está bastante relacionada a necrosis tubular aguda. La anfotericina para hongos, el foscarnet, el antiviral que es el aciclovir, ¿no? Son fármacos que tenemos que tener mucho cuidado en usarlo. Tóxicos endógenos, bueno, eso ya son menos frecuentes. La nefritis intersticial, y otra segunda causa, un segundo grupo que causa la necrosis tubular también son las enfermedades glomerulares, ¿no? Como la glomerulonefritis postinfecciosa, ¿no? Cuando ha habido una endocarditis o cuando ha habido una infección por un estreptococo, ¿no? Causa una bacteriemia y acá está, ¿no? Una infección postestreptocócica, ¿no? Una simple amigdalitis no es diagnosticada y no tratada, puede producir una infección postestreptocócica, una glomerulonefritis postinfecciosa y una necrosis tubular aguda, ¿no? Una necrosis, ¿no? Una ira parenquimatosa, ¿no? Luego están ya menos frecuentes las glomerulonefritis extracapilares, también están aquí asociadas las vasculitis de pequeños vasos, ¿no? La granulomatosis de Wegener, la enfermedad de Cho-Strauss, ¿no? Bueno, son menos frecuentes. Y el síndrome nefrótico, ¿no? Que cursa con insuficiencia renal aguda, a pesar, ¿no? Del daño, ¿no? Otro gran grupo son las enfermedades vasculares, ¿no? Las microangiopatías. Ahí está el SHU, el síndrome hemolítico urémico, ¿no? Debido a la infección por el E. coli, ¿no? Por el E. coli, ingesta, ¿no? De alimentos contaminados con esta bacteria, producen una diarrea disentérica, ¿no? Y hacen un síndrome hemolítico urémico, ¿no? Que termina en terapias de reemplazo renal inclusive, ¿no? Una púrpura, ¿no? Una púrpura trombopénica, eso también es frecuente. Ya lo menos frecuente, ¿no? Enfermedad arterioembólica, enfermedad embolismo arterial, ¿no? Las vasculitis de mediano y vaso grande, ¿no? Generalmente son patologías autoinmunes, ¿no? Y la tercera etiología que son las iras obstructivas, ¿no? Aquellas que le decía que son por causas que estén obstruyendo el trayecto por encima del riñón, ¿no? Como por ejemplo la estenosis ureteral, ¿no? El crecimiento prostático, eso más que nada es en adultos, neoplasia, ¿no? Hay tumores, ¿no? Que están obstruyendo también el canal, las fibrosis o las litiasis, ¿no? Las litiasis bilaterales o unilaterales. Pero para dejar en claro de todo, de estas tres iras o insuficiencias renales, ¿no? La que más se presenta en niños es la ira prerrenal, ¿ya? La ira prerrenal por pérdidas gastrointestinales, ¿no? Que van a producir deshidratación moderada, severa y van a causar con una insuficiencia renal aguda. El examen físico, los signos clínicos van a ir, pues, ¿no? Relacionados a la interpretación diagnóstica, ¿no? Vamos a tener signos de depresión de volumen, ¿no? Deshidratación, ¿no? Signos de encefalopatía urémica, ¿no? Puede haber una pericarditis, una gastropatía, ¿no? O sus complicaciones, que son los trastornos hidroelectrolíticos, ¿no? El sodio, el potasio, ¿no? Con sus diversas variantes. Y esos a la vez producir una azoemia prerrenal, ¿no? O también pueden haber signos de retención de fluido, pueden cursar con edemas, con hipertensión arterial, ¿no? En el caso de una ira intrínseca, ¿no? Que es más que nada por sobrecarga de fluidos, ¿no? El examen físico debe estar enfocado a buscar la causa que está ocasionando la lesión renal aguda, buscar el nivel de hidratación, ¿no? Hipotensión, taquicardia, oliguria o anuria, ¿no? Son cosas que tenemos que valorar para ver el grado
de insuficiencia, ¿no? Hematuria, ¿no? Edemas o signos de sobrecarga hídrica. También podemos evidenciar, ¿no? Cuando están asociados a infecciones, fiebre, artralgias, sudoración nocturna. Pueden haber lesiones cutáneas que van a estar relacionadas a enfermedades sistémicas, ¿no? De medianos, pequeños y grandes vasos, como son las vasculitis. Un lupus eritematoso sistémico también me va a condicionar el riesgo a hacer una insuficiencia renal aguda, ¿no? En este caso ya sería una ira renal, ¿no? Y las enfermedades linfoproliferativas, ¿no? Ahí están los cánceres, ¿no? Que también van a estar muy relacionados. El diagnóstico es clínico y laboratorial, ¿no? Generalmente utilizamos la creatinina, ¿no? Como principal marcador, ¿no? El inconveniente es que la creatinina es un marcador de función renal, no de daño renal, ¿no? Y no aumenta hasta que ya hay una disminución del 50% de la masa renal funcionante, ¿no? Y esa también podemos encontrar variaciones de creatinina ajenas a procesos de infección del riñón o de lesión del riñón, ¿no? Que tienen que ver con la edad, el sexo, la masa muscular, el estado nutricional y el estado de hidratación. Generalmente lo que nos va a ayudar en el diagnóstico es la creatinina en segundo lugar y en el primer lugar es el volumen urinario, ¿ya? Son las dos grandes cosas que nos van a ayudar a determinar una lesión renal. Primero, la oliguria o anuria y la creatinina. La creatinina es tardío, pero la oliguria o la anuria son tempranos. Bueno, ante todo, ¿no? Una buena historia clínica, chicos. La anamnesis es muy importante. Viene un paciente con una deshidratación moderada, severa, ¿no? Nosotros generalmente vemos primero lo neurológico, ¿no? Cómo está el niño, ¿no? Y estamos pensando en nuestro plan A, plan B o plan C para hidratar, y no preguntamos a la mamá algo muy importante. Señora, ¿hace cuántas horas que no orina su hijo? A veces madres que vienen al mediodía, 3, 4 de la tarde, y dicen que su hijo no orina desde el día anterior, ¿no? Claro, también es una respuesta a la deshidratación, pero también puede estar haciendo una insuficiencia renal aguda. Entonces es importante preguntar, ¿no? Para colocar nuestros esquemas de hidratación y sobre todo ver los marcadores, ¿no? Los marcadores de insuficiencia renal, que generalmente cuando vienen con diarreas, con vómitos, no los pedimos, ¿no? ¿Cuántos pacientes que vienen con una diarrea aguda infecciosa o disentérica les pedimos creatinina? No les pedimos así nomás. Entonces, la anamnesis ahí es importante, ¿no? A varios de ustedes les falta esto, ¿no? Una buena anamnesis me va a llevar a un diagnóstico rápido, ¿no? Y una intervención rápida y temprana. Bueno, los antecedentes familiares también son muy importantes porque generalmente a veces hay familiares, ¿no? Que han tenido una insuficiencia renal crónica, que han tenido hematurias, ¿no? Enfermedades poliquísticas, ¿no? Preguntar también por los antecedentes personales, cómo llevó el embarazo en este pequeño, en este paciente, cómo fue el periodo neonatal, ¿no? Están asociados a lesiones renales, ¿no? Los cuadros como la arteria umbilical única, ¿no? Defecto en los pabellones auriculares, ¿no? Con sus pabellones hirsutos, vienen con sus apéndices retroauriculares, ¿no? Y están a veces relacionados a infecciones o a lesiones renales. Retraso en la primera micción, a veces recién nacidos que demoran muchas horas en orinar, ¿no? Mielomeningocele también produce lesión renal aguda de tipo intrínseca. Y el criterio diagnóstico, ¿no? Hay criterios diagnósticos, ¿no? Hay clasificaciones hechas ¿no? Por sociedades de nefrologías pediátricas, ¿no? Una muy usada y la más usada es el CADIGO, ¿no? Que fue propuesta en el 2012, donde define la lesión renal aguda cuando hay un aumento de la creatinina sérica
en al menos 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas, o creatinina sérica 1,5 veces más del valor normal o del valor inicial, ¿ya? Y esto que ocurre en los 7 primeros días, ¿no? Asociado a una disminución en la producción de orina, a menos de 0,5 mililitros por kilo en 6 horas, ¿ya? Lo que se definiría como una oliguria, ¿ya? Esto es creatinina sérica y oliguria. 0,5, ustedes saben sacar ya su flujo urinario, sacan el flujo urinario, pueden hacerlo por superficie corporal o por mililitros por kilo hora, y ven, ¿no? Si es menos de 0,5, está siendo ya una oliguria. Estas son las clasificaciones, la más importante y la más usada, la KDIGO, ya les había dicho, creatinina basal, 1,5 veces más que la creatinina normal, ¿no? O un aumento de 0,3 miligramos por decilitro en 48 horas. Asociado a volumen de orina menor a 0,5 mililitros por kilo por hora en 6 horas, ¿ya? Eso, ¿no? Me implicaría un estadio 1, que es riesgo. El estadio 2, que ya hay una injuria, hablamos de una creatinina basal en 2 a 2,9 por encima del valor normal. Y un flujo urinario menor a 0,5 mililitros por kilo hora en 12 horas. Acá era en 6 horas, en una injuria es en 12 horas. Y hablamos de un estadio 3, donde ya hay falla renal, cuando hablamos de una creatinina basal de 3, encima de la creatinina, 3 veces más que la creatinina normal, o una creatinina sérica en mayor a 4 miligramos por decilitro, ya asociado a un flujo urinario menor a 0,3 mililitros por kilo por hora en 24 horas, lo que ya definiríamos como una anuria. En 24 horas es este volumen y en 12 horas anuria. Ya, entonces me indicaría que este paciente ya tiene que ir a una terapia renal sustitutiva. El diagnóstico diferencial. Lo más importante es diferenciar la lesión renal aguda de una enfermedad renal crónica, ¿no? Y para esto hay que realizar, como ya les había dicho, una buena anamnesis, ¿no? Buscar signos de enfermedad crónica, principalmente la anemia crónica y la osteodistrofia renal. Una vez confirmado, ¿no?, que sea un daño renal agudo, se debe diferenciar entre las distintas etiologías, si es prerrenal, si es renal o si es obstructiva, para elegir el tratamiento adecuado. Muy bien, para diferenciar una ira renal versus una prerrenal, aparte de la clínica, también podemos usar marcadores de laboratorio, ¿no? Como el sodio urinario, la fracción excretada de sodio, la osmolaridad urinaria, el nitrógeno ureico sobre la creatinina, la urea sobre la creatinina, cilindros en orina, ¿no? Cilindros hialinos, encontramos en una ira prerrenal, y cilindros granulosos en una ira renal. La fracción excretada de urea, ¿no? Cada uno tiene un valor, ¿ya? El sodio urinario menor de 20 es prerrenal, mayor de 40 es renal. La fracción excretada de sodio menor de 1, prerrenal, mayor de 1, renal. Todo esto es en una orina de 24 horas, ¿ya? La osmolaridad urinaria en una orina de 24 horas, mayor de 500, prerrenal, menor de 350 es renal, ¿no? El nitrógeno ureico sobre la creatinina, mayor de 20 es prerrenal, menor de 20 es renal. La urea sobre la crea, ¿no? Mayor de 40 es prerrenal, menor de 40 es renal. La fracción excretada de urea también, ¿no? Menor de 35 prerrenal y mayor de 35 renal. Esto ya es, ¿no?, para manejo de subespecialidad. Nosotros tenemos que hacer el diagnóstico. Y el tratamiento, como les había dicho, va de acuerdo a la lesión, ¿no? Si es prerrenal, renal o posrenal. Si fuera un fallo prerrenal,
Como les había dicho que la mayor causa en pediatría es la deshidratación, pues lógico que vamos a administrar cristaloides, ¿no? Como suero salino, que es el suero fisiológico, el cloruro de sodio 9 por mil, ¿no? O soluciones como el lactato Ringer, ¿no? Que también es muy bueno, ¿no? Y si fuera una hipovolemia por hemorragia severa, concentrado de matiz. Si fuera una sepsis, ¿no? Una sepsis que estuviera causando la ira, ¿no? Tenemos que utilizar los antibióticos empíricos para sepsis, luego hacer la resucitación volumétrica, ¿no? Y elevar la presión arterial, porque si hay una sepsis y hay una hipotensión, ¿no? Entonces tenemos que mantener la presión media encima de 70, ¿no? Incluso encima de 80 milímetros de mercurio, ¿no? Lo que va a aumentar la supervivencia del paciente. Acuérdense que la sepsis produce daño renal agudo, pero también hay un riesgo alto, ¿no? De mortalidad, más por la infección. Identificar, bueno, las terapias de resucitación, las terapias hídricas, ¿no? Es la que cada uno de ustedes está estudiando, ¿no? Ahorita en sus cursos, ¿no? Cómo hacen su resucitación de líquido, ¿no? En caso de sepsis, acuérdense que los volúmenes que se van a infundir son mayores. Identificar a los pacientes que tienen riesgo de sufrir un daño renal agudo, ¿no? Si hay riesgo, tenemos que dar soporte hemodinámico adecuado, limitar los nefrotóxicos y los contrastes, ya limitar los procedimientos con contrastes y utilizar otro tipo de procedimientos, ¿no? Los nefrotóxicos, ¿no? Habíamos hablado de fármacos nefrotóxicos, uno bien conocido, los AINES, ¿no? Como el ibuprofeno, la amicacina, ¿no? Los medicamentos que se utilizan bastante para las micosis, ¿no? Y si ya hay un daño renal establecido y hay una lesión establecida, hay que identificar la causa de esa lesión, ¿no? ¿Cómo lo identificamos? Con una buena anamnesis, con una exploración física, ¿no? Y analítica, ¿no? Principalmente. Y si la causa es corregible, se soluciona. En una ira obstructiva o postrenal, ahí no pediríamos la interconsulta al urólogo, ¿no? Para tratar de resolver o paliar la obstrucción, ¿no? Ellos ven si utilizan sondaje, cateterización, nefrostomía o una litotomía o el procedimiento que ellos decidan utilizar, ¿no? El tratamiento de sustitución renal se utiliza en el daño renal urigúrico para mantener un adecuado aporte nutricional, ¿no? Y rehidratación con líquidos y electrolitos. Ahora, la sustitución renal es urgente, ¿no? En presencia de causas que son, pues, altamente mortales. ¿Y cuáles son estas, no? La sobrecarga de volumen, ¿no? Con insuficiencia cardíaca, con insuficiencia respiratoria, con hipertensión arterial no tratable con las medidas conservadoras, ahí tenemos que utilizar sustitución renal. Cuando hay hipercalemia, ¿no? Con anomalías electrocardiográficas, es potencialmente mortal. Utilizamos tratamiento sustitutivo renal. Cuando hay acidosis metabólica, ¿no? Determinada en gases arteriales, que no lo podemos controlar con bicarbonato de sodio, ¿no? Entonces, hay riesgo de una hipernatremia o sobrecarga de volumen, se utiliza tratamiento sustitutivo renal. Cuando hay complicaciones secundarias a uremia, ¿cuáles son estas? ¿No? Hemorragia, una encefalopatía urémica, una pericarditis urémica, se utiliza también en el síndrome de lisis tumoral o para errores congénitos del metabolismo, ¿no? Esos son poco frecuentes, pero hay, ¿no? Acidosis orgánicas graves o hiperamonemia. En ingesta de tóxicos también, ¿no? Como salicilatos, metanol, etanol, teofilina, según concentraciones séricas, ¿no? Hay criterios clínicos también, muy importante acá en la clínica, pero potencialmente mortal lo que está ahí en rojito. Muy bien. Pasamos a lo que es enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica va a definirse como el daño renal que se produce por más de 3 meses, caracterizado por
caracterizado por cambios estructurales, ¿no? Y funcionales del riñón. Aquí el riñón ya se modificó y es irreversible, con o sin deterioro de la filtración glomerular. Eso va a depender mucho del estadio en que se encuentre. Pero ya hay cambios en el riñón, así está en estadio 1, ¿no? La enfermedad renal crónica afecta entre 6 y el 12% de la población mundial y su prevalencia aumenta cada año. Esta enfermedad puede progresar del 1 al 5. Se considera como insuficiencia renal crónica a partir del grado 3 y requiere tratamiento sustitutivo renal en el grado 5. ¿No? Generalmente se produce por enfermedades primarias, ¿no? Y la mayoría de veces por anomalías estructurales o congénitas, ¿no? Que ya han nacido con nuestro paciente, ¿no? Por ejemplo, el reflujo vesicoureteral o causas obstructivas, ¿no? Aquí en nuestro medio son más frecuentes las causas obstructivas, ¿no? También por una hipoplasia o una displasia, ¿no? Del riñón, ¿no? Son causas del 43.9%, ¿no? Otros son las nefropatías hereditarias, ¿no? Cistinosis, oxalosis, el síndrome de Alport, ¿no? También en el mismo porcentaje las glomerulopatías, ¿no? Las glomerulonefritis, pues en nuestro medio, ¿no? Las postinfecciosas. Enfermedades vasculares, ¿no? En un 10%, ¿no? Ahí tenemos las de pequeños, medianos y grandes vasos. Se incluyen ahí el síndrome hemolítico urémico, el SHUN, ya ese de ahí sí es adquirido, ¿no? Adquirido por comer alimentos contaminados con el E. coli, ¿no? El E. coli enterohemorrágico. Y otras causas el 10%. Bueno, acá también es un cuadrito donde describe a un grupo de pacientes. No puse de dónde era la base. ¿No? Una base de unos pocos pacientes, ¿no? Que se hizo un estudio donde las malformaciones, ¿no? Están a la cabeza, ¿no? Reflujo, uropatías obstructivas. Generalmente es obstructivo y reflujo, ¿no? Reflujo vesicoureteral, ¿no? Son malformaciones congénitas ya. Una vejiga neurogénica, tal vez hay vejigas neurogénicas ocultas, ¿no? Que no la hemos diagnosticado, ¿no? Hacen una oliguria, hacen infecciones urinarias, hacemos el estudio, había una vejiga neurogénica oculta, ¿no? Ya el riñón ya está dañado, ¿no? Alteraciones renales, bueno, una agenesia renal poco frecuente, ectopia renal, riñón herradura, el riñón multiquístico, y bueno, segundo, las enfermedades glomerulares, ¿no? La enfermedad renal crónica y el estado urémico se caracterizan por la acumulación de sustancias que deberían excretarse y metabolizarse por el riñón, ¿no? Entonces la carencia de los que lo sintetizan, como por ejemplo la eritropoyetina o el calcitrol, hace que se produzca una retención de estas sustancias, ¿no? Ahora, ¿cuáles son estas sustancias que normalmente deberían excretarse? La creatinina, el nitrógeno ureico, el ácido nítrico, el fosfato, ¿no? Ellas generalmente podemos determinar su medición por el laboratorio, ¿no? Existen otros grupos, otros también, la beta-2 microglobulina, aminoácidos, ¿no? Que se van a acumular y van a ser tóxicos, ¿no? Responsables de la disfunción multiorgánica en esta enfermedad renal crónica. Hay daño renal, hay masa de las nefronas, hipertensión capilar, esto hace que se incremente la filtración de las proteínas, es decir, escapan las proteínas, ¿no? Por la orina, ¿no? La albúmina, la transferrina, hay un déficit en la circulación porque se van por la orina, no son capaces de filtrarlas, los glomérulos. Hay una proteinuria también, ¿no? En sangre y en orina. Y también acá la clasificación CADIGO los define en estadios, ¿no? Del 1 al 5, ¿no? ¿Y cómo establecen estos estadios? Midiendo la tasa de filtración, ¿no? El estadio 1, cuando hay una tasa de filtración todavía mayor de 90 mililitros por superficie corporal, ¿no? Ya nos está avisando que hay un daño renal.
¿no? Generalmente lo normal debería ser más de 100, pero cuando ya hay mayor de 90 ya nos explica que hay un daño renal. Entonces tenemos que buscar factores de riesgo, ¿no? En el estadio 2 hay una tasa de filtración de 60 a 89 mililitros por minuto por superficie corporal, ¿no? Entonces ahí tenemos que evaluar la progresión de la enfermedad renal, evitar que haya progresión de un estadio a otro, ¿no? Tenemos que ver la causa, qué está pasando. Estadio 3, en estadio 3 ya hay insuficiencia, ¿no? Hablamos de una tasa de filtración de 30 a 59 mililitros por superficie corporal. Entonces ahí lo que tenemos que evaluar es que se presenten complicaciones, ¿ya? Ya de a partir del estadio 3 hay una insuficiencia renal. El estadio 4 hay una tasa de filtración de 15 a 29 mililitros por minuto sobre superficie corporal. Entonces ya cuando estamos en el estadio 4 tenemos que ir preparando al paciente para una terapia de reemplazo renal. En el estadio 5, donde la tasa de filtración es menor a 15 mililitros por minuto sobre superficie corporal, ya hay una falla renal y ya se tiene que iniciar la terapia de reemplazo renal. Bueno, aquí tenemos un cuadrito de la valoración de la creatinina, ¿no? También hay el filtrado glomerular, varía con la edad, ¿no? Acá tenemos los valores normales a la semana de vida, y como les había dicho, ¿no? A partir del año, el filtrado normal es de 100 a 120 mililitros por minuto, ¿no? Ya hay un daño renal o una insuficiencia cuando vemos que está en 90 o mayor de 90. Lo normal es de 100 a 120. La tasa de filtración se va a calcular utilizando la fórmula de Schwann. ¿Alguien quiere decir algo? No, ya. La tasa de filtrado, creo que tengo abierto el WhatsApp en la computadora, ya. La tasa de filtrado, como le digo, se calcula usando la fórmula de Schwann, ¿no? Es 40 por talla en centímetros sobre creatinina sérica. Esto de aquí es una tablita de los valores normales de la creatinina en el niño, ¿no? Se calcula, ¿no? De 0,2 a 0,3 en el lactante, y a partir de los 4 años de 0,3 hasta los 7 de 0,5, ¿no? En 8 a 10 años 0,6 a 0,8. En 11 a 13 años 0,8 a 0,9. Y ya en adultos, ¿no? De 0,9 a 1,2. Son los valores normales de creatinina sérica. Estos son los valores de creatinina en orina. ¿Dónde se fue mi puntero? Los factores de riesgo para una insuficiencia renal crónica, ¿no? Los pretérminos, ¿no? Si hay antecedentes de familiares con enfermedades renales, si hay antecedentes de enfermedad renal congénita, ¿no? Si hay antecedentes de reflujo vesicoureteral, ¿no? Especialmente de alto grado, porque hay varios grados de reflujo, ¿no? Va desde el leve hasta el severo, ¿no? Si hay historia de nefritis, historia de síndrome nefrótico o de Sjögren, ¿no? Phenyl-Schölling, que es una enfermedad, una vasculitis, una púrpura, antecedentes de hipertensión familiar, de diabetes familiar, ¿no? Antecedentes de lupus, ¿no? El lupus está bastante relacionada a la insuficiencia renal crónica, ¿no? Si hay una espina bífida oculta, ¿no? Una vejiga neurogénica es consecuencia de una espina bífida oculta. Una causa o una etiología también muy importante a tener en cuenta son las infecciones urinarias. Las infecciones urinarias son pues causas no producidas, ¿no? Que no han nacido con nuestro paciente, ¿no? Una pielonefritis, una infección urinaria que se vuelve una pielonefritis puede causar una necrosis, ¿no? Una necrosis renal, ¿no? Puede causar cicatrices renales, ¿no? Puede causar hipertensión y puede causar insuficiencia renal crónica. Los niños, ¿no? Como yo siempre le digo, una infección urinaria febril, ¿no? Pielonefritis en un niño, y más si es recurrente, es grave,
porque la podemos curar en ese momento, ¿no? Pero las infecciones febriles, infecciones urinarias febriles causan cicatrices renales, que no las vamos a ver ahora, que las vamos a ver cuando nuestro paciente tenga 40 años, 50 años, y van a necesitar ¿no? Terapia sustitutiva renal, hacen una insuficiencia renal crónica y por una infección urinaria. Las manifestaciones clínicas, ¿no? Son el resultado de un fallo en el balance de fluidos y electrolitos. Hay acumulación de metabolitos tóxicos, ¿no? Como urea, creatinina, fosfatos, aminoácidos, beta-2 microglobulinemia, lo que los vamos a plasmar en la analítica, ¿no? Hay pérdida de la síntesis de hormonas, de la eritroproyectina, del 1,25 vitamina B3, ¿no? Y el dihidroxicolecalciferol. Alteración de la respuesta del órgano diana, ¿no? Hormonas endógenas, ¿no? O sea, al haber un fallo en ciertas hormonas, como la del crecimiento, va a producir un retardo en el crecimiento. Generalmente, los pacientes que tienen una enfermedad renal crónica son niños pequeños, ¿no? Niños que no crecen, niños flaquitos que no ganan peso, ¿no? Eso sería un primer signo, ¿no? Para hacer el estudio y el descarte de una enfermedad renal crónica. Hay alteraciones en articulares, ¿no? Óseas, ¿no? Por déficit de hormonas como la de vitamina D, ¿no? Y las manifestaciones clínicas pues se van a manifestar, ¿no? De acuerdo al sistema que esté comprometido, ¿no? Por ejemplo, pueden haber alteraciones metabólicas, ¿no? Como hipercalemia, que es grave, ¿no? Una hiponatremia, ¿no? Una acidosis, musculoesqueléticas, ¿no? Hay una osteodistrofia renal, hematológicas, hay anemias crónicas, niños que tienen 8 de hemoglobina, pero ellos están tranquilos, ¿no? ¿no? Ya su cuerpo se adaptó, ¿no? Neurológicas, ¿no? Pueden hacer una encefalopatía neurológica, ¿no? Que también es un cuadro grave, ¿no? Cardiovasculares como hipertensión, ¿no? Gastrointestinales, náuseas, vómitos, no tienen apetito, no quieren comer, ¿no? Endocrinas, ¿no? Como dislipidemias, amenorreas, ¿no? Hiperpigmentación, ¿no? El diagnóstico, ¿no? Generalmente, para el diagnóstico es evaluar los antecedentes familiares, ¿no? Establecer los factores de riesgo, ¿no? Ambientales, uso de medicamentos, ¿no? El examen físico, exámenes auxiliares, el examen completo de orina, ¿no? Veo si hay hematuria, piuria o hay infecciones, ¿no? Ecografía renal, ¿no? La ecografía renal es básica para hacer el diagnóstico, ¿no? Puesto que la anatomía, la forma y el tamaño del riñón no es igual a la de un niño que no tiene enfermedad renal crónica. Son riñones pequeños, ¿no? La corteza renal es diferente, ¿no? Prácticamente la ecografía es el diagnóstico por imagen que nos da el diagnóstico, ¿no? Hay alteraciones en los electrolitos séricos y de orina, ¿no? De sangre y orina, ¿no? Y la creatinina sérica, pues, ¿no? Con la que vamos a hacer nuestra formulita para ver el filtrado glomerular. Y el tratamiento, bueno, el tratamiento de una enfermedad renal crónica depende mucho del grado, ¿no? Del grado de la función renal, ¿no? Podemos usar medicamentos, vitaminas para ayudar en el crecimiento y prevenir la pérdida de la densidad de los huesos, ¿no? Acuérdense que hay alteraciones hormonales, alteraciones de la vitamina B3, entonces tenemos que darle vitaminas, ¿no? También tenemos que darle tratamiento para la anemia casi permanentemente, ¿no? Hay también terapia con diuréticos para aumentar, porque hay niños que no orinan, ¿no? Tiene que tener un régimen alimenticio específico. Ellos no pueden consumir gran cantidad de proteínas o ciertas verduras, ciertos alimentos no los pueden consumir, ¿no? Ver si necesitan diálisis, ¿no? Y trasplante del riñón,
que es ya, pues, ¿no? Lo último, cuando el riñón está totalmente, pues, dañado, ¿no? El tratamiento consiste en conseguir una tasa normal de formación y remodelado óseo, ¿no? Para evitar complicaciones vasculares, ¿no? Y está enfocado en el control de calcio, fósforo, ¿no? Vitamina D, la paratormona, ¿no? Tenemos que controlar permanentemente la presión arterial en consultorio, ¿no? En realidad la presión arterial debería controlarse a todos, ¿no? Cosa que a veces no hacemos, ¿no? Pero en todos los niños que vienen a consulta deberían ser no cribados de la presión arterial, porque la enfermedad renal crónica puede ser silente, ¿no? Generalmente no empieza con cierta manifestación clínica, ¿no? Podemos ver niños chiquitos, niños que no aumentan peso, les tomamos la presión y bueno, no, sorpresa, ¿no? Tienen hipertensión arterial. Nos ha pasado ya con pacientes que vienen por una cosa y por hacer este manejo o tal vez un mayor control le tomamos la presión y bueno, no tienen su hipertensión arterial, ¿no? Pero de eso debería ser en todos, ¿no? No solo en los pacientes renales, ¿no? En ellos se tiene que cambiar el estilo de vida, ¿no? Se tiene que prevenir la obesidad, ¿no? Tiene que tener, como les digo, dietas controladas, ¿no? Con nutricionistas, evitar el sedentarismo y preconizar la actividad física, ¿no? Es fundamental en ellos el seguimiento conjunto de especialistas, ¿no? A fin de implementar cada etapa o estrategias de renoprotección, ¿no? Que permitan no solo que progrese de un estadio 1 al 5 rápidamente, ¿no? Sino que sea lenta la progresión, ¿no? O tal vez evitarla, ¿no? Y con esto es, pues, ¿no? Ayudando mucho en lo que es la calidad de vida, ¿no? Tenemos que prevenir comorbilidades, ¿no? Si, por ejemplo, tiene anemia, tenemos que tratar la anemia, ¿no? Iniciar también terapias con eritropoyetina, ¿no? En caso de que haya deficiencia, ¿no? De esta hormona. Controles séricos permanentes, ¿no? Ver cómo está su hormona del crecimiento, sino para usar hormona del crecimiento, tienen que estar permanentemente vacunándose, ¿no? Contra el neumococo, la influenza, ¿no? Y bueno, la terapia de reemplazo renal se utiliza pues en etapa terminal ya, ¿no? En etapa 5, ¿no? Donde se estudia lo que es el trasplante del riñón, ¿no? La terapia de reemplazo renal, ¿no? Tanto para insuficiencias renales agudas como para crónicas, ¿no? Consiste en diálisis peritoneal, se puede utilizar la hemodiálisis o por último ya el trasplante renal, ¿no? La modalidad para hacer una terapia de reemplazo renal en niños lo más usado es la diálisis peritoneal, ¿no? En pacientes pediátricos el de mayor uso, ¿no? Especialmente en menores de 5 años y niños pequeños, ¿no? Acá no necesitamos un acceso vascular, ¿no? Generalmente los cuidadores aprenden a hacerlo en su domicilio, ¿no? Y bueno, en grados ya más avanzados, ¿no? Se tiene que utilizar la hemodiálisis, ¿no? Donde ya necesitamos un acceso vascular, ¿no? Tenemos que crear una fístula arteriovenosa, ¿no? O sea, dilatar el vaso sanguíneo por donde va a entrar, ¿no? Es un método invasivo y, bueno, a veces se utiliza catéter venoso, ¿no? Y por último ya el trasplante renal, ¿no? Que es la mejor opción en comparación a las diálisis, ¿no? Ustedes saben que la diálisis implica pues métodos invasivos, uso de manipuleos de hemodiálisis de máquinas, ¿no? Que no se utilizan en un solo paciente, sino en varios pacientes, ¿no? Y por ende puede haber contaminación, ¿no? Contaminación con virus, ¿no? Como el HIV o las hepatitis, ¿no? Que muchas veces se contagian y que lamentablemente no se pueden, no se puede prevenir al 100% que no se produzca, ¿no? Por eso es que se opta por el reemplazo renal, ¿no? Lamentablemente no es algo que esté a nuestro alcance, ¿no? No es como que yo quiero decir voy a comprar un riñón, ¿no? Sino que se tiene que esperar a un donante, ¿no? Bueno, y para concluir, ¿no? La edad no condiciona el grado de enfermedad renal crónica, ¿no?
El paciente puede ser asintomático o puede tener manifestaciones clínicas, ¿no? Se consideran malformaciones congénitas renales y de vías urinarias, que es la etiología fundamental, causantes de una enfermedad renal crónica, ¿no? Lideradas por el reflujo vésico-ureteral y las causas obstructivas. El antecedente familiar es un factor también frecuente, ¿no? La hipertensión y la proteinuria. La enfermedad crónica es, por tanto, una patología sistémica, ¿no? Que requiere un abordaje complejo y multidisciplinario, ¿no? Tienen que estar ahí el hematólogo, el nefrólogo, el urólogo, el nutricionista, ¿no? El endocrinólogo, ¿no? Para cuidar al paciente en todos sus aspectos, ¿no? Tanto preventivos, ¿no? Prevenir la progresión, ¿no? Y que no repercutan en su vida, ¿no? En su vida personal, ¿no? Bueno, eso sería todo, jóvenes. No sé si tienen alguna pregunta, espero haberme dejado entender. Lo he tratado de hacer lo más entendible posible. Bueno, jóvenes, agradezco su participación. A ver, ¿cuántos han entrado? ¿Cuántos han entrado? 100, creo que son 120, ¿no? Por favor, Valeria, ¿le tomas una fotito a los participantes para enviarlos a la doctora Lo? Sí, doctora, está bien. Ya, entonces tómale una fotito para ya salir, para ya concluir. Hay que tener mucho cuidado con los medicamentos nefrotóxicos. Ya, los AINES, ¿no? A la cabeza el ibuprofeno. Hay que darlas en dosis para niños, en dosis adecuadas, no en dosis altas. Paciente que viene con deshidratación, sea por causas varias, ¿no? Diarrea, vómitos, fiebre, también, ¿no? Estimar que podría tener una insuficiencia renal, preguntar si está orinando o no. Pacientes con sepsis, ¿no? También podrían tener una insuficiencia renal. Bueno, el paciente con sepsis está en una unidad de cuidados intermedios o intensivos, ¿no? Ellos son manejados pues con toda la analítica, es difícil que se nos escape. ¿Listo, Valeria? ¿Puedo ya cerrar? Sí, El otro doctora. docente ya va a ingresar. Listo, chicos, buenas tardes, gracias por su atención. Gracias, doctora. Gracias, doctora.